Queridos amigos, bienvenidos una vez más a la entrevista clásica. En este quinto episodio tuve el placer de conversar con el cantante venezolano Gustavo Castillo, barítono barquisimetano que se encuentra culminando su formación en la Academia del Teatro a la Scala y quien ya ha cosechado éxitos tanto en Venezuela como en Europa, participando en montajes de ópera en la sala principal de la Scala de Milán, entre otras importantes salas. Acompáñennos. Bienvenido, Gustavo Castillo, a la entrevista clásica. ¿Cómo estás, Gustavo? Muchísimas gracias por invitarme y bueno, te deseo todo lo mejor con este proyecto y bueno, aquí estamos. Gracias. Bueno, para eliminar de una vez cualquier tipo de formalidad, Ujú. Gustavo y yo somos amigos desde hace muchísimo tiempo, trabajamos Sí, juntos y eso ya lo vamos a ir hablando también un poquito. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de los inicios de Gustavo. Eres de Barquisimeto, Barquisimeto, Estado Lara, ¿sí? al occidente de Venezuela, para quienes no conocen. Cuéntanos de Barquisimeto, Centro-Occidente, ustedes mismos la llaman la ciudad musical de Venezuela. exactamente, la ciudad musical de Venezuela. Aunque yo Y creo que todas las ciudades de Venezuela, sobre todo con el sistema, eso de la ciudad musical no existe. Yo creo que el sistema convirtió, al menos desde mi punto de vista, convirtió toda Venezuela digamos, en el país musical. Y de verdad que eso le debemos mucho al maestro José Antonio Abreu por esa importante labor y que yo personalmente agradezco infinitamente y nunca me cansaré de agradecer a él y a todas las personas y a todo el equipo que han siempre nos han ayudado, nos han formado y que nos han permitido poder decir hoy en día que somos músicos, que hacemos lo que nos gusta y sobre todo que lo hacemos bien. exactamente, y bueno, qué bonita introducción justamente para hablar bueno, de nuestros inicios, porque ambos iniciamos justamente bueno, en el sistema, iniciamos y nos formamos, a pesar de Sí, que en mi caso yo también tuve formación alterna de algún otro conservatorio, pero siempre estuvo ahí sí. el sistema, ¿no? Y justamente iniciamos o nos formamos en algún momento con la misma persona, pero ahí de eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Tú en Barquisimeto, ¿cómo iniciaste? ¿Cómo llegaste? ¿Llegaste a un núcleo, conservatorio? ¿Agarraste instrumento o empezaste a cantar? ¿Cómo fue el inicio? Bueno, yo empecé en el Conservatorio de Barquisimeto, que está situado ahí el sistema, digamos, las orquestas del sistema y los coros del sistema. Y bueno, yo recuerdo que yo empecé como cantante del coro. Después comencé con mis estudios en el conservatorio y bueno, después más adelante con los estudios después la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado abrió la carrera de música, licenciatura en música, mención canto lírico. Y bueno, yo fui de la primera promoción, aunque no pude terminar mis estudios de licenciatura en canto, porque más adelante me mudé a Caracas. Que Y ya vamos a hablar de Caracas. sí, Pero cuando tú llegas, a ver, para poner a la gente en contexto, en los núcleos del sistema, núcleo es donde está la orquesta, el coro y todos los programas de esa ciudad o de esa localidad. sí, Entonces, muchas veces en el sistema, o sería lo ideal, que los niños empiecen con algún instrumento rítmico, melódico, sencillo, pero también a la par el coro es muy importante en los inicios sí. de la formación. Tú entraste al coro y nunca agarraste un instrumento, nunca fuiste a la orquesta, solamente hiciste la formación en coro. Bueno, yo toqué guitarra, sobre todo guitarra
vi algunas lecciones de guitarra clásica, pero tenía esa inclinación a la música popular también. Entonces me gusta mucho el jazz, el blues, el rock. De hecho, me incliné más, desde el punto de vista instrumental, me incliné más hacia el rock, el jazz, el blues. Con la guitarra siempre. Con la guitarra siempre, sí. Ok, ok. Entonces es interesante este caso porque muchos de nuestros amigos y compañeros del coro, que fueron tus Sí, compañeros, muchos de ellos sí tocaban un instrumento, o sea, sí tocaron un instrumento de la orquesta, que es, digamos, lo normal dentro del sistema de orquesta, que todos los niños lo que sí, quieren es un instrumento de la orquesta. es A verdad. ti te interesó siempre el canto. Sí, a mí me interesó siempre el canto y fue un descubrimiento muy importante para mí porque yo quería tocar guitarra y me gustaba cantar también. Entonces empecé a cantar en el coro, hice la audición con Livia Gómez y al coro al sistema de Barquisimeto e ingresé al coro. Y ahí en el coro me acerqué mucho más a la orquesta, hice amigos en la orquesta y hacíamos los seminarios juntos, o sea, el coro con la orquesta, hacíamos conciertos, grandes conciertos con Gustavo Dudamel, conciertos del sistema. Con el sistema fuimos a Caracas muchas veces y digamos que siempre estuvo esa cohesión entre la orquesta y el coro. Y Ok. de hecho, Entonces te sentías tengo parte. grandes amigos. Sí, me sentía parte de la orquesta. De hecho, yo conocía a los directores, a todos los directores, a todos los muchachos de la orquesta y tengo grandes amigos en la orquesta, tanto en la orquesta como en el coro. Sí, Perfecto. digamos que Entonces, esa inclusión me sentía completo desde el punto de vista aunque yo no era parte de la orquesta, pero me formé con una persona, o sea, yo empecé las actividades de coro también con una violinista y las personas que los maestros del coro eran personas que habían sido de la orquesta. Yo fui parte del coro juvenil dirigido por Jonás Yajure y él era un violinista y así entonces siempre, sucesivamente. siempre tuviste, bueno, la relación entre la orquesta y el coro, y eso responde Sí, también un poquito que quizá no tenías la necesidad de pertenecer a la orquesta como instrumentista porque ya eras parte de todo ese grupo. sí, sí. Digamos que era ya parte de ese entorno, estaba siempre, además de que la actividad del coro era muy, muy intensa, o sea, nosotros hacíamos muchísimos conciertos, muchísimos viajes y entre más compromisos teníamos, mucho más ensayábamos también. Recuerdo esos seminarios que hacíamos en Caracas cuando hacíamos Segunda Sinfonía de Mahler, Novena Sinfonía de Beethoven, Cantata Criolla, o sea, todas esas grandes obras que implicaban tanto tiempo de ensayo y esos viajes, seminarios que estoy seguro de que todas las personas que estuvimos ahí presentes que vivimos esas experiencias, son realmente, o sea, las llevaremos con nosotros para siempre. Por siempre, por siempre. Para Sí, también poner un poquito en contexto a la gente, porque a veces nosotros hablamos de estas cosas como que si son lógicas para todo el mundo y resulta que sí. mucha gente no sabe de todo esto, pero en los seminarios, cuando había algún concierto importante, como estás diciendo, alguna sinfonía de Mahler, alguna sinfonía grande como Sí. la novena de Beethoven o alguna gira, era un encierro de un fin de semana o de una semana o de 2 semanas, ahí Ujú. todo el mundo en un lugar, en una posada, en un hotel, en un lugar, ensayando mañana, tarde y noche. Así es. Y sobre todo cuando estaba el maestro Abreu en los ensayos, era una energía
increíble. Era como que no sentías el cansancio, ¿sabes? No sientes, el tiempo se detiene o se detenía. En esos Sí, ensayos, en esos seminarios, el tiempo se detenía. ¿Sabes? Esa satisfacción también de que hasta que no sale perfecto, hasta que no sale bien, no terminamos el ensayo. sí, 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 Todo, sí. La exigencia. es un entrenamiento que seguramente me sirvió y me sirve en mi vida cotidiana, en mi vida de hoy, de hoy como cantante lírico. Sí. Sí, sí, es una formación bueno, que nos dejó mucho a todos. Tú estás, entonces, te formaste ahí, empezaste tu formación en Barquisimeto, formaste parte de este coro, Sí. tuviste la oportunidad de ir a Caracas a justamente a este tipo de intercambios y conciertos importantes, pero Sí. ¿cuándo, a qué edad y qué te lleva a tomar la decisión de irte a Caracas definitivamente? Bueno, el culpable de prácticamente de mi vida como cantante se la debo a Idor Álvarez. Yo había visto algunas clases magistrales con Angelo Dardona, en Barquisimeto, un amigo Alejandro Gil, él me aconsejó y me ayudó con el repertorio, en su momento también Osvaldo Rodríguez, son cantantes de Barquisimeto. Pero la persona que me hizo tomar el canto, o sea, que me hizo entender que podía realmente llegar a algo en la vida como cantante, fue Iduer Álvarez. Él fue, digamos, la persona que me convenció de ser cantante, de estudiar canto seriamente y de dejar todo, dejar mi ciudad, dejar mis amigos, mi familia, para ir a Caracas y estudiar canto con él. Bueno, dejaste algunos de tus amigos en Barquisimeto, los de la escuela seguramente, los de ahí, Sí, de la urbanización, pero muchos de esos amigos también tomaron la misma decisión de irse a Caracas y de entrar o en la orquesta o en la banda o en el coro, ¿cierto? sí, sí, es verdad, es verdad. De hecho, yo recuerdo, yo en ese momento, fue un momento, hay un amigo, Jorge Puerta, que nos fuimos juntos a Caracas e ingresamos a la Coral Nacional Juvenil Simón Bolívar prácticamente juntos. Un poco antes se había ido también Cristo Basilaco, tenor, amigo nuestro. Y bueno, contemporáneamente con los estudios de canto, comenzamos con las actividades de la Coral Nacional Juvenil Simón Bolívar, donde tuve la oportunidad de, aparte de la experiencia coral y de trabajar con maestros magníficos y que me han enseñado muchísimo, tuve también la oportunidad ya en Caracas, tuve la oportunidad de hacer mi primera ópera, tuve la oportunidad de hacer mis primeros conciertos como solista, cosa que fue fundamental para yo convencerme de que había tomado una buena decisión al mudarme a Caracas. Por supuesto. Y bueno, y justamente en países, aunque Barquisimeto es una ciudad, como dijimos, muy musical, Venezuela es un país bastante centralizado, sobre todo en esta área es bastante centralizado. Entonces, Caracas Sí, está lleno de personas de todo el país que fueron a formarse. sí. ¿A qué edad llegaste a Caracas? Yo llegué a Caracas a los 24 años, sí. Yo empecé a estudiar canto a los 20 años y a los 24 años me mudé a Caracas. Entonces, Sí, empezaste con el maestro Idor Álvarez y entraste en la Coral Nacional Juvenil
Simón Bolívar, Simón Bolívar. ya bajo la dirección de Lourdes Sánchez, ¿verdad? Sí, bajo la dirección de Lourdes Sánchez. Sí. Ok, entonces, cuando entras al coro, venías de un coro que tenía mucha actividad, del coro de Barquisimeto tenía mucha actividad, Sí. pero cuando entras en la Coral Nacional Juvenil Simón Bolívar, ¿cómo fue cómo percibiste tú la actividad, la exigencia y el nivel musical en esa agrupación? Bueno, en el coro de Barquisimeto yo estaba acostumbrado a un trabajo un poco más con menos personas, con un repertorio también un poco más reducido en el sentido, un repertorio un poco más de cámara, digamos. Con la Coral Nacional hacíamos un repertorio un poco también para un coro grande. De hecho, éramos más de 100 personas estables que abarcábamos un repertorio desde el sinfónico coral hasta el repertorio a capella, que es de las cosas que más disfrutaba. De mis cosas preferidas en el canto es en la música de cámara, en la música a capella, porque una de las cosas que me llena más es ser acompañante. Yo creo que por eso también es que me gusta tanto la guitarra, siempre me gustó. Más que el ser solista es el amalgamar mi voz con las demás, con las voces de mis compañeros. Y eso es una filosofía que yo siempre la tengo muy presente. De hecho, yo disfruto muchísimo en las óperas, no tanto cuando estoy haciendo mi aria, cuando estoy haciendo mi escena, sino en los conjuntos. Esa es la verdadera ópera, para mí, Claro, claro, personalmente. claro. Sí, no, no, no. Es Sí, ahí justamente donde se une la música de cámara con la música sinfónica. Y bueno, ya vamos a hablar un poquito de la ópera, que es para muchos es de las más grandes expresiones artísticas que hay por todo lo que conlleva, ¿no? Por la sí, música, el texto, la escena, la actuación, la escenografía. sí. Es como de los tipos de arte más completos que hay, ¿no? Sí, la ópera es, digamos, la unión de todas las artes. Tú en la ópera puedes ver danza, tú en la ópera ves actuación, ves maquillaje, y no es nada más, lo bello de la ópera no es nada más las personas que están en el palco escénico, sino también todas las personas que están detrás del palco escénico, que son súper importantes y de verdad que yo me siento súper identificado con, no solo cuando estoy en el palco escénico, sino desde que llego al teatro, desde que comienza mi proceso de maquillaje, comienza mi proceso de calentar la voz y hacer ejercicio para calentar el cuerpo. De verdad es una preparación que justo cuando estoy antes de entrar al escenario, es como cuando abro la puerta para entrar al escenario, como entrar en el mundo, donde entras a crear, a disfrutar, a gozar y fantástico. Por eso, esa es una de las cosas que más me hacen falta con toda esta situación del coronavirus, porque es como una adicción. Sí, Una vez que pruebas la sensación de ir al palco escénico y hacer una ópera y crear ahí en el palco escénico, porque es un sinfín de emociones que te vienen, esa es una de las cosas que más me hacen falta con toda esta situación. sí, y a todos estamos, bueno, repito, esto lo he dicho en las otras entrevistas, pero como yo espero que esto lo vean en el 2030, porque queda ahí grabado en YouTube, entonces, para que la gente sepa, estamos en el 2020 en medio de la pandemia, de un momento histórico que estamos viviendo en este momento. Entonces, por eso Sí, Gustavo dice que extrañamos un poquito eso, bueno, un poquito no, lo extrañamos muchísimo. sí, Entonces, volviendo un poquito atrás a Venezuela,
volviendo un poquito a esa etapa, en algún momento tu maestro, Idor Álvarez, que nos une además a los dos porque el Idor Álvarez es muy cercano a mi familia. Yo no sé si tú te sabes esta historia, pero quien lleva a Idor con el maestro Antonio Esteves es mi papá. Sí, Y siempre nos contaba esta historia a todos sus alumnos. Cuando llegaba un alumno nuevo, contaba la misma historia. Sí, porque se cercioraba de que conociéramos la historia, no tanto tanto de su historia, sino de su experiencia con el maestro Antonio Esteves. sí, entonces imagino que ven tu talento tanto el maestro Idwer como la maestra Lourdes y entonces empiezas a tener, además por ejemplo, de los montajes grandes y estas cosas, pero empiezas a tener, yo me acuerdo de un momento que fue, creo que significativo para ti y para muchos, cuando hacen con Gustavo en Italia y tú tienes un papel ahí con la Bolívar. Sí, Fue en en el Milán, año justamente. 2015, sí, en el Teatro La Scala, sí, sí. Fue mi primera experiencia en la ópera en el exterior, fuera de Venezuela. Fue como decir tu debut, aunque no era un papel estelar, pero fue tu debut y Sí, cómo eso o sea, yo creo que eso te jaló un poquito, ¿no? A Italia. sí, eso seguramente hizo que yo tuviera, que me convenciera de abrir mis horizontes en el sentido de no quedarme con lo que había hecho, sino de tener esa curiosidad de lo que podría hacer en el futuro. Sí, Sí, lo hablaba un poquito con Pacho en la primera entrevista. Uno se puede quedar donde está, siendo de alguna manera importante, teniendo un rol protagónico en la sí, vida musical de donde estás, o puedes irte a nadar con tiburones en otro lugar y asumir retos, ¿no? exacto, exacto, sí. Eso es una de las cosas, es como te digo, es como una adicción. Eh, Entre más experiencia tienes en el palco escénico, más experiencia quieres, disfrutas mucho más lo que haces ahí y es algo que tiene que ver también con la energía del público, el saber manejar la energía del público, el poder comunicar el mensaje del compositor y el mensaje del regista, pero también tu mensaje, lo que tú tienes para dar al mundo es bellísimo, es súper genial, es algo que yo creo que nada lo va a poder sustituir. Así es. Y la energía, bueno, de todo esto que estamos hablando, pero mucho de lo que extrañamos también es la energía del público y de mostrar algo que uno ha venido preparando durante mucho tiempo para que el público lo disfrute. Eso es algo que nos hace muchísima falta. Eh, Retomando un poquito de tu formación, hiciste en el 2015 esta participación en La Scala con Gustavo Sí, Dudamel dirigiendo, la Sinfónica Simón sí, Bolívar y el Coro Nacional Juvenil. Y sí. entonces, ¿cómo es la transición? ¿Cómo te llaman o cómo aplicas o cómo te vas justamente a la Academia de La Scala? Hay dos cosas, algo que quisiera precisar, que casualmente mi debut en la ópera en el exterior, fuera de Venezuela, fue precisamente con la Bohème de Puccini. Y increíblemente, mi debut absoluto en la ópera fue en el Teatro Teresa Carreño de Caracas, con la Simón Bolívar, Gustavo Dudamel y el Coro Nacional Simón Bolívar. Es algo especial, o sea, digo, de la obra que representamos en la Scala de Milán. Y digamos que esa obra ha sido siempre como que ha marcado siempre como que el inicio de algo.
Este próximo julio iba a ir por primera vez a Japón, iba a hacer mi debut en Japón con la ópera La Bohème de Puccini, que lamentablemente no se va a poder hacer, tuvieron que posponerla para el 2022. Mi debut en la Scala fue, digamos, en ese 2015, en agosto del 2015, con la Bohème. Después de ahí, yo, de haber visto cómo es el trabajo en el exterior, cómo trabaja un teatro, cuáles son los tiempos de ensayo, cuánto tiempo se necesita para una producción, cuánto tiempo para maquillarte, para vocalizar, toda la preparación que hay antes de un espectáculo. Yo dije, me gustó muchísimo esa experiencia y yo dije, yo tengo que probar suerte quizás en alguna academia, quizás algún teatro. Voy a probar suerte, vamos a ver cómo me va. Casualmente, después de que volvimos a Venezuela, después de esa gira en Milán, yo estaba viendo el Facebook y me apareció una publicidad de la Academia del Teatro La Scala. Abiertas las inscripciones, inscríbete, toda. Me meto en la página de la Academia del Teatro La Scala y veo que no me di cuenta y ya estaba con un cuaderno copiando el repertorio para ver si tenía el repertorio que pedían, si tenía los requisitos, y ya estaba llenando todo lo que necesitaba, o sea, recopilando todo lo que se necesitaba para ir a hacer la audición. O sea, fue algo de que ni siquiera lo medité. Yo dije, bueno, sí, voy a ir a hacer la audición. No, fue algo que fue un instinto, fue algo que no lo decidí. Yo creo que había alguien más, o sea, Dios, que ya tenía destinado para mí esto. Y de verdad, no me di cuenta y ya me había mentalizado en ir a hacer la audición a la Academia de Scala. Y fue muy importante para mí porque fue, digamos, esa audición fue mi primera audición al exterior, en el exterior fuera de Venezuela. Y mi sorpresa fue que de casi 600 personas que habían hecho la audición, que habían mandado los videos, porque ellos tienen varias fases en las audiciones. Varias etapas, ¿no? Sí, primero es mandas un video, mandas el currículo, mandas todo lo que has hecho, ¿no? Y después de que ellos hacen una primera selección con los videos, y después es que ellos te dicen si tú puedes ir a Milán a hacer la audición presencial. Yo hice la audición, pasé la parte del video, me sorprendí, oh, wow, sí, ok. Bueno, tengo que ir a Milán a hacer la audición. Cuando llego a Milán, yo hago la primera fase y después en la noche me dan la respuesta y los resultados y me dicen, pasaste a la segunda ronda. Wow. Ok. El día siguiente, yo en la primera fase, yo dije, bueno, aquí hay mucha gente que está audicionando, yo tengo que hacer algo que haga que te diferencie de los demás. De los demás. Y bueno, recuerdo que llevé el repertorio la primera área que tú cantas, la escoges tú, la escoge el cantante. Yo llevé el área más difícil que yo tenía en el repertorio, la canté en la primera ronda. La canté en la primera ronda y sí, cosa que hoy en día no lo recomiendo a nadie porque tú deberías comenzar en una audición con la obra con la que te sientas más cómodo, porque por más que uno se prepare, por más que uno estudie,
siempre está el contacto con el público, el contacto con el jurado. Eso siempre es una barrera que, si no estás acostumbrado a este tipo de situaciones, te puede hacer, Sí, sí, te sí, puede convertir en un desastre. Ujú. Por eso yo recomendaría que empezaran siempre, la primera obra que sea la que te venga más Que cómoda y te la que quite te los sirva más. nervios, que te sientas cómodo, y después lanzas el plato Y fuerte. después, cuando ya estás relajado, sueltas tú. Bueno, yo lo hice al revés. Gracias a Dios salió bien y bueno, pasé esa primera fase. Las primeras dos fases de la audición, las primeras dos rondas de la audición no fueron en el Teatro La Scala. Fue hicimos las audiciones en otra sala que ellos tienen y pasé la primera fase, pasé la segunda fase. Después de la segunda fase, ellos me dicen, ok, tienes que hacer unas pruebas de escena, tienes que hacer pruebas musicales. Y yo en un día hicimos pruebas de escena, pruebas musicales. Y yo en esa prueba de escena, no, mire, tienes que morir. Bueno, yo morí como telenovela mexicana. Sí, 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 no, tienes que morir. Bueno, ahora alguien te dispara, ahora tienes un ataque de celos, ahora estás feliz, ahora... Sí, fue muy divertida esa fase. Hicimos también los distintos exámenes de lectura musical. Tuvimos también como una clase de canto, una mini clase de canto para ver cómo te desenvolvías con alguien dándote Consejos tips, sí, sí. consejos, sí. Y estaba también una parte que ellos llaman coloquio, que es como una entrevista con digamos, la directora de la parte de canto lírico y donde te preguntan, ok, pero ¿por qué la Academia de la Scala? ¿Por qué estás aquí? Al final del día me dicen, ok, usted pasó a la tercera fase, que es en el Teatro a la Scala. Yo, ok. Bueno, yo pensé, bueno, yo vine en el año pasado, en el 2015, yo vine el año pasado y yo hice la bohemia y yo canté y con los demás y yo dije, bueno, esto ya no, me parece ya familiar, ¿no? Claro, ya lo hiciste, ya lo experimentaste. Sí, y yo recuerdo que yo era uno de los últimos en la lista para hacer la audición en el teatro, en el Palco Escénico. Y cuando me doy cuenta, yo llego al Palco Escénico, recuerdo, ya yo había, ok, me separo del piano, un paso más adelante, me pongo aquí, me presento, ya yo tenía más o menos una estructura de la actitud del pianista. Cuando siento el reflector aquí en la cabeza, yo, ay Dios, y levanto la mirada, veo todo el teatro vacío, el teatro a la Scala, y yo, ok, para esto fue que vine aquí. Ahí fue que entendí la gravedad de lo que estaba haciendo. Claro, claro, es que No, es además, es una sala, es imponente, ya sí, tú la conocías, pero, a ver, mi percepción es quizá que tu debut ahí fue en familia, o sea, tu debut ahí fue sí, con tus compañeros, con tus hermanos. El director sí, que para muchos, Gustavo Dudamel, es como una persona, un personaje inalcanzable. Para ti es el director que en algún momento dirigió la juvenil del núcleo de donde donde tú saliste. O sea, porque Gustavo Dudamel exactamente. es de Barquisimeto. Entonces, Sí, digamos que tú estabas totalmente en familia, pero en este momento estás ahí desnudo con ese teatro ahí y el jurado. ¿Y cómo fue la experiencia de esa última audición allí? bueno, al principio yo dije, bueno, aquí me las estoy jugando todas. Yo había hecho un esfuerzo, o sea, un esfuerzo significativo para llegar a Milán y hacer la audición y todo. Y bueno, el saber sobre todo la responsabilidad de saber de que en el público están Renato Brusón, Luciana D'Intino,
sea, tantas personas que forman parte de la historia de la ópera, son historias vivientes de la ópera, que son los cantantes, de los mejores cantantes de todos los tiempos. Yo sentía una gran responsabilidad, pero la cosa que más me gustó fue que a pesar estaba el director del teatro, todo el equipo de la academia, estaba el equipo del teatro y de la academia, y a pesar de todo eso, yo creé, o sea, el tiempo se detuvo y yo me divertí, y lo que más me gusta es que creé colores, creé atmósferas, creé texturas, comuniqué todo lo que tenía dentro de mí, todo lo que significa para una persona ajena a ese mundo, ajena a la cultura italiana, ajena al mismo teatro a la Scala, y fue como una ventana, no nada más todo lo que yo tenía dentro, sino a toda Venezuela. ¿Sabes? El mostrar una cultura, una forma distinta de explicar y de crear todos esos colores distintos, esos colores latinos, esos colores calientes, esos colores de swing, de sabor, toda esa cohesión. No, el resultado es fantástico. Que fue seguramente tu diferenciador en esa audición, ¿no? O sea, que quizá por tu experiencia previa, por tu background, por tu formación anterior, quizá fue algo que te diferenció de cantantes que quizá venían de la misma ciudad o de toda Italia que Sí. realmente vienen de una misma cultura. Sí, yo creo que eso también jugó un papel fundamental. Antes de irte a Milán, porque bueno, evidentemente quedas en la academia, pero antes de irte definitivamente hicimos, yo no sé si fue el último concierto como tal, pero el último montaje grande que Sí, hiciste antes de irte a sí. Milán, creo que fue esa cantata criolla que hicimos juntos, ¿verdad? La cantata criolla que hicimos con tu... eh, estaba parte de tu familia allí en esa sala. Fue una experiencia bellísima. Por si si attrave aguardame in Santa Ines e yo lo voy a buscar para cantar con usted. Fue digamos, mi despedida mi despedida temporal, que yo soy venezolano y una parte de mí, más de la mitad de mí vive en Venezuela y en todo sentido. Pero Y fue el bueno, digamos que cierre, pero fue, fue el cierre quizá de una etapa, ¿no? De esa sí, etapa de tu formación allá para formarte en otro lugar. Y creo que era como exacto, medio un secreto a voces que era tu último concierto grande en esa etapa. sí, sí, Era el centenario del nacimiento de Antonio Esteves, hicimos la cantata criolla. sí, La hiciste, recuerdo que las cantatas que hicimos creo que 3 o 4 cantatas criollas juntos. uh-huh, Las dos sí, primeras con tu maestro, ajá, cantando con Ituer Álvarez, tú cantando el barítono, el diablo, y tu maestro sí, Idor Álvarez cantando el tenor, el florentino, que por supuesto es el gran florentino de las cantatas criollas. Y esa última vez que la hicimos con nuestro también queridísimo amigo Cristo Basilaco, que éramos tres muchachos del sistema haciendo esa gran obra. Y bueno, sí. para mí fue una experiencia súper grata. ¿Cómo la viviste tú?
No, para mí fue muy especial y sobre todo porque me sentía, desde el punto de vista personal, además de que hacer cualquier concierto con el coro, con la Coral Nacional Juvenil Simón Bolívar es una alegría y me siento, eh, tengo ese apoyo y esa bonita energía que te impulsa y que te ayuda a seguir adelante. Yo creo que eso también fue fundamental para todo lo que haría después. El contar siempre con esa ayuda, con ¿cómo lo digo? El apoyo también de quienes estuvieron contigo tanto tiempo. Sí, y sobre todo esas cantatas que hicimos con mi maestro Edward, poder compartir escenario con la persona que creyó en mí, incluso antes, incluso mucho más de lo que yo mismo creía, de verdad, y hacer sí, su obra, o sea, su obra en el sentido de que la cantata criolla, el maestro Iber La hizo suya, la hizo Florentino, suya. sí, la hizo suya prácticamente, sí. Y además contigo dirigiendo. Qué honor, o sea, y tener a la parte de la familia del maestro en la sala y de verdad que yo creo que son de las experiencias que no se te olvidan y que te las llevarás. Yo estoy seguro de que siempre hablaré de esa experiencia y de cómo nos sentimos Sí, con sí, esos sí. conciertos y en... Qué bonito fue compartir eso juntos. Te quería preguntar rapidito de otra persona que también nos une un poco, que fue mi primera profesora de música, así cuando yo tenía 5 años, quien me dirigió a mí en el primer coro en el que yo estuve, Lourdes Sánchez. Wow. ¿Qué significa para ti en tu formación, en tu carrera, en tu vida, la maestra Lourdes Sánchez? Bueno, Lourdes ha sido una persona que me ha ayudado siempre a confirmar. Yo, primero que nada, tengo que agradecerle eh, que ella siempre haya creído en mí y en lo que y en lo que yo hago. Yo recuerdo que antes, apenas llegado a Caracas, eh, ella me dio la oportunidad de trabajar con los coros, de trabajar en los núcleos, de compartir un poco sobre la técnica vocal con los muchachos del coro. Ella trató siempre de integrarme, ¿sabes? Como si me conociera de toda la vida, como si eso siempre se lo voy a agradecer. Esa energía, ella confió en mí. Yo recuerdo que ella incluso los primeros solos que yo hice con el coro, los hice de una vez ya en la primera gira que tuvimos. Me recuerdo que fue la gira eh, del 2014, que hicimos la gira que hicimos por el Reino Unido. Fue la persona que creyó en mí en todo punto de vista, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista artístico. De verdad que si yo no hubiese contado con la ayuda de Lourdes Sánchez, también las cosas no hubiesen sido tan fáciles. Tan fáciles y tan rápidas, quizás de alguna Y manera, tan rápidas sobre todo también. porque fue tu Porque, paso por Caracas fue relativamente corto en sí, relación a lo que es toda tu sí. formación. Por supuesto, y bueno, una persona que ambos queremos muchísimo y que vamos a tener Y aquí. Lourdes se convirtió como una madre para mí. Ella, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista... Ella siempre fue muy disponible conmigo y de verdad que le agarré muchísimo cariño, a pesar de que estuve poco tiempo, relativamente poco tiempo en Caracas.
son de esas personas de que le agarras mucho cariño y cariño del bueno, cariño de familia. Eso siempre se lo voy a agradecer, porque Por es muy supuesto. importante para una persona que deja su familia, que deja a sus amigos, que deja su entorno o su gente y encontrarte con Lourdes hace la diferencia seguramente. Por supuesto que sí, y bueno, es una persona que ambos queremos mucho. Bueno, Gustavo, para ir cerrando, aquí vamos con pregunta rápida, respuesta rápida. ¿Género favorito en la música académica? Seguramente en la ópera. La ópera. Por supuesto. ¿Periodo favorito? Periodo favorito, seguramente el verista. Verdi, Puccini son... Bueno, es lo más grande en la ópera sobre todo. A ver, Exactamente. a eso voy. ¿Compositor favorito? Giuseppe Verdi, ¿Obra favorita? Turandot. ¿Director favorito? Bueno, hay una lista ahora está Gustavo Dudamel seguramente, pero aquí también he descubierto a Riccardo Muti, que en la ópera es Sí, de los más un grandes. mundo, es un mundo, sí, sí, sí. ¿Cantante favorito? Cantante favorito. Renato Brusón, barítono, Pavarotti, tenor. ¿Género fuera de tu área? Seguramente la música, la música de orquesta, la música instrumental. Música instrumental de orquesta. ¿Destino favorito fuera de tu país? Estrasburgo. ¿Sala internacional favorita? Sala internacional favorita, La Scala. ¿Comida internacional favorita? Seguramente la pizza. Pizza. ¿Destino favorito en tu país? Destino favorito en mi país, Barquisimeto. ¿Comida favorita de tu país? Cachapa. Cachapa. A ver, cachapa es como una tortilla de maíz molido. Es que no se conoce mucho. Es No se como conoce mucho. como una crepe de gruesa de maíz deliciosa. El queso es súper importante. El queso, y Queso sobre de todo mano. en la región de donde tú eres, eso es importantísimo también. Y por último, Gustavo, sala favorita dentro de tu país. Teatro Teresa Carreño. Teatro Teresa Carreño. Bueno, esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias a ti, Gustavo, por acompañarnos en la entrevista clásica. A todos los que están viendo esto, ya sea en Facebook Live o en mi canal de YouTube, denle like, compartan, comenten, pregunten y espero que la hayan disfrutado. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos pronto. Muchísimas gracias a ti. Chao. Okay.